Hola, ¿cómo están? Estamos en el quinto capítulo de Conversaciones de Mirada Maga y ya está entrando nuestra querida invitada Pamela Valenzuela. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, Vale, muy bien. Qué gusto, qué honor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por sumarte a estas conversaciones que buscan ampliar la mirada, comprender un poquito mejor el tipo de terapias que hoy día se realizan, el acceso a información, toma de conciencia, sensibilidades, desarrollo humano, desarrollo personal. Así que gracias por estar acá, Pame. Le estaba haciendo una mini introducción de que hoy día es nuestro quinto capítulo de estas conversaciones Mirada Maga. Y bueno, nuestra invitada, la Pame Valenzuela, ella es periodista de profesión y hace Colegas. 10 Ujú. años atrás, o un poquito más, conoció este sistema formado por el chileno Rolando Toro que se llama la biodanza, un sistema. Entonces, es muy entretenido porque vamos a descubrir por qué es un sistema y no es una disciplina, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. bueno, Pamela, con esta experiencia de acercarse a la biodanza, como le resonó tanto que ahí se le abrió el corazoncito para ir profundizando en otro tipo de terapia. Ella es consteladora familiar, es terapeuta floral y es guía de cursos, de grupos de biodanza en Chile, en el extranjero. Imparte grupos, dirige grupos en el centro Alas, Alas, No, Alas, puentes al alma. Puentes al alma. Puente al Alma, perfecto. Mira, y siempre lo leo y es Alas, Puentes al Sí. Alma. Es libertad, ¿no? Ujú. Amén. Bueno, partamos como un poquito eso experiencial, de que cuando tú conoces esta experiencia de la biodanza, ¿qué pasó contigo? ¿Qué clic se te generó? Y ahí vamos llegando a explicar Ujú. lo que es la biodanza. Pero ¿qué pasó contigo? Claro. Cuenta un Ah, poquito. me pasó de todo con la biodanza. Me pasó de todo. Eh, ¿Qué clic gatilló? Yo te diría que el clic fue interno, ¿no? Fue la conexión conmigo misma. El sentido de mi caminar, que estaba muy confuso y muy errático de alguna manera, a pesar de que parecía todo Ordenadito. muy ordenado, claro, ¿no? Como, bueno, yo tenía una pareja en ese momento, unos trabajos, entonces estudiando así como un máster en educación, entonces parecía todo muy lo que nos demanda la sociedad y la cultura, ¿no? Como salir del colegio, ir a la universidad, tener algunos desórdenes por ahí, pero después volver a enrielarse y, ay, ok, seguir tu camino para llegar a ser la persona que tienes que ser. Y la biodanza me hizo darme cuenta de eso, que de verdad estaba siguiendo un camino que había sido un poco como diseñado desde ese lugar, Ujú. muy desde afuera, desde lo que se espera de una persona, de una mujer además, ¿no? Entonces, bueno, y esto pasa con la biodanza, de alguna manera todos llegamos así a la biodanza con distintos caminos de vida, distintas expectativas también de lo que somos nosotros mismos. Y la biodanza, como es un sistema, tal cual como dices tú, eh, un componente que se mueve del sistema implica todo el sistema en el fondo, o sea, toda la persona. Ujú. Entonces, eh, bueno, ese encuentro con la biodanza que fue en un primer momento muy, muy espontáneo, de encontrarme con la espontaneidad, de encontrarme con un montón de posibilidades de volver a conectarme con la alegría, con el juego, en fin, también me trajo esto otro. ¿Por qué esto no lo estoy viviendo en mi vida? ¿Por qué lo vivo acá solamente? ¿Por qué esto no está conmigo día a día?
este impulso vital, esta motivación. Y entonces ahí comencé a, bueno, a hacer todo un darme cuenta de hacia dónde quería dirigir mi vida, mi energía, mis relaciones, dónde quería trabajar, que es un poquito la propuesta de la biodanza, son estas preguntas existenciales que se empiezan a desplegar con el contacto, con el movimiento y con las personas del grupo. En ese sentido, alguien que desconoce la biodanza dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede llegar a pasar algo así? Entonces, ¿puedes contar un poquito cómo es, qué es lo que ocurriría en una sesión de biodanza? Y de ahí, para que el que conoce más o menos, el que conoce nada, pueda comprender mejor y vamos profundizando. Claro. Mira, esta es una súper pregunta de la biodanza, porque tú dices, pero ¿cómo si nos juntamos a bailar con una música, nos movemos, y estamos con otras personas, y parece muy como, no sé, cotidiano o simple, ¿no? Simple, claro. Es Eh, como, es como uno dice, pero yo ya he bailado antes, pero y no me exacto. pasó eso, no me pasó que sentí esta energía de juego, esta energía Mm, creativa o esta vitalidad. Si yo he bailado, entonces, mm. claro, pasa otra cosa, ¿no? Sí, pasa otra cosa porque eh, tal cual, el sistema fue desarrollado por muchos años para llegar a ser lo que es la biodanza hoy, Ujú. ¿ya? O sea, hay componentes que derivan de distintos conocimientos humanos, ¿m? De la ciencia, del arte, de la filosofía, de la biología, eh, de la configuración psíquica que tenemos como colectivo, donde se trabajan los arquetipos de... Constantemente todo esto se trabaja en todas las sesiones, solo que en niveles distintos, en grados distintos. A medida que vamos teniendo más y más acercamiento a la biodanza, nos vamos incorporando más en lo que propone la biodanza, vamos profundizando. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a un grupo con personas, esta es una primera sesión, un grupo con personas que no conocemos, nos presentamos, contamos un poco quiénes somos y en mi caso, la facilitadora, el facilitador va guiando el viaje que implica la sesión. ¿Mm? Entonces, generalmente la sesión de biodanza comienza con una ronda donde nos tomamos de la mano y con una música vamos danzando esta ronda. Luego vienen unos ejercicios que son un poquito más vitales, de más tonicidad muscular, puede ser que saltemos un poco, ya un poco de juego. Y luego viene un momento que es ya una invitación más a entrar en un espacio de mayor intimidad, en un espacio de mayor calma, en un espacio donde nuestro sistema nervioso también se regula. ¿M? Y ahí podemos ir a esta fuente mm, eterna de vida que todos tenemos. Por algo la autopoiesis es un concepto que hoy día mundialmente reconocido, ¿no? Que es la autoorganización y la posibilidad que tiene el organismo de regenerarse. ¿M? Entonces vamos a ese lugar y luego volvemos todos juntos. En esta misma dinámica de volver a tomarnos de la mano y volver a construir la ronda. En el Entonces, fondo, perdón, pero en el fondo es sí, como la dinámica desde lo individual, hay un proceso que tiene que ver con lo individual, pero después está vinculado con eso colectivo. Es como que después que haces esa conexión interna, tienes que volver a ser parte del colectivo. ¿Algo así? Al hacer la ronda de nuevo. claro, lo que pasa es que si tú lo piensas, ¿vale? Si tú lo sientes, realmente nosotros estamos constituidos como seres humanos por muchos otros. ¿Mm? ¿Ah? Somos muchos otros. Entonces, nuestra identidad no se compone solamente de yo, de lo que yo Claro. creo que soy yo, Pamela, de esto, de lo que he trabajado, de lo que he estudiado, de mi papá, de mi mamá y no sé qué, ¿ya? Claro, Eh, no eres una isla,
humana. Exacto, Claro, exactamente. claro. Entonces, de alguna forma, eh, te congelaste un poquito, Pame, no sé Sí, si me escuchas. ahí Ahí volví, sí, ahí sí, volví. volviste. Sí. Entonces, de alguna Eh, forma, estos movimientos que se hacen te va llevando a como ir reconociendo la individualidad con lo colectivo, la individualidad con el grupo, la individualidad como y orgánicamente en el fondo ir como ayudando a reconectar esos filamentos neuronales que exacto. cuánta gente dice, pero si yo estoy solo en el mundo. O esas familias que dicen, no, nosotros somos solitos, es mi mamá y yo. Es Sí, muy sí, divertido, pero es tragicómico, porque en realidad lo sienten así, lo viven así, y se exacto. olvidan de que esto es dinámico, es mucho más dinámico. Ujú, Ujú. Claro, hay una pulsación dentro de la sesión de biodanza que es ir del yo al nosotros, al yo, y eso inmediatamente trasciende hacia una totalidad, ujú, ¿no? Entonces, al ir en esta pulsación, comienza esta expansión de conciencia, a lo que dices tú. Bueno, pero ¿cómo? O sea, me pasa con esta persona y tengo tanta sintonía con esta persona, pero yo no la conozco. ¿Cómo puede ujú. ser que una persona que yo no conozco y solamente por el hecho de estar un minuto, menos de un minuto, tomados de las manos o con una música más suave, más melódica, haciendo un movimiento más ondulante, yo pueda sentir que soy parte Claro que sí. de algo tan grande, ¿no? Algo que, Entonces, algo que, entonces claro, que genera provoca, esta perdón, expansión de conciencia y esa expansión de conciencia también es progresiva, porque también es súper fuerte. O eso te sea, iba a comentar, de que en el fondo lo que fue mi experiencia un poquito en biodanza era que yo venía de ciclos personales muy solitarios, porque mm, estaba viviendo, el último año había estado viviendo solo en el campo prácticamente, con relaciones colectivas con los vecinos de muy buen trato, pero yo muy, muy sola. Y mm, bien, ¿cachai? Entonces, ¿qué implicaba? De que esta cosa como del observar al otro, sobre todo era más difícil para mí poder integrar esa conexión del mirar al mm, otro, más que tomar la mano, por ejemplo, más que estar en la ronda. Entonces, se transforma en una cosa, en una experiencia, en una cosa súper desafiante. Y te hace mm. preguntarte, y tú dices, ah, claro, pues si llevaba N rato en solitario, por eso cuesta integrar, ¿no? Sí, Pero evidente, cuesta claro, siempre, porque culturalmente mirar es un poco no permitido, ¿no? O sea, hay una restricción en la mirada, en el hacer contacto visual, que obviamente se hace con personas que ni siquiera a veces ni siquiera la familia, a veces exacto, ni con tus siquiera la familia. amigos. Claro, o sea, son, eh, son comportamientos humanos que por la cultura están muy distorsionados, ¿ya? Entonces, distorsionados en el sentido de que nos parecen ajenos. Sin embargo, mirarnos a los ojos, claro que tiene un nivel de profundidad importante porque entramos en el mundo de la otra persona. O sea, Rolando Toro Araneda fue un visionario y compartió con toda esa generación tan bullente de Chile, donde estaba Maturana, la Lola Hoffman, Claudio Naranjo, y él escribió muchísimo, fue un investigador de lo humano, Rolando Ujú, Toro. Él tiene unas frases que son realmente muy movilizadoras. Y bueno, él dice, ¿no? Que el otro trae noticias de mí. Cuando yo entro a navegar en la mirada de otra persona, se devuelve todo ese influjo de la vida hacia mí y me ujú. puedo ver realmente yo, porque somos una unidad, ¿cachai? O sea, eso hoy día Totalmente. ya hablar de la vibración, de la energía compartida ya no es tan, ¿no es cierto?, tan loco como hace unos 50 años atrás. Pero hoy día Y ni sabemos que siquiera estamos 50, todos. Pame, ni siquiera Sí, 50, o sea,
en las entrevistas que he hecho en los últimos años, ya sea cuando era la revista Mirada Maga escrito y ahora, Mm, es revolucionario el cambio. O sea, hace 15 años atrás, ok, había un poquito más, pero los mm, últimos 10 años ha sido como sí, generaciones distintas generaciones en el fondo, no solo circunscrito a mujeres, había como una inquietud, un despertar, una necesidad mm, como inédita, que es muy bonito y por eso mm, también eh, se presta para todo también, porque estamos hablando de alta sensibilidad, estamos hablando de terapias complementarias que mm, se están descubriendo. Entonces, de repente te topas con profesionales o expertos, mm, facilitadores, que no son del todo profundos, mm, profesionales en el área, ¿no? mm, sí. Entonces, en esa lógica ha sido revolucionario. Y Rolando Toro, yo no sé qué año murió, tú lo conociste. Yo no lo alcancé a conocer porque precisamente cuando él murió, yo conocí la biodanza. Y Ujú. murió en el 2010, si no me Ok, equivoco, ok. acá en Chile. De hecho, el próximo año se conmemoran los 100 años del natalicio de Rolando Toro Araneda. Entonces, es todo una A ver, una celebración, fiesta. una fiesta gigante. Estamos todos los que compartimos, digamos, esta filosofía, esta manera de ver el mundo desde la biodanza, estamos felices porque van a haber muchas conmemoraciones en Chile. Vamos a realizar un congreso internacional, no un congreso, un encuentro internacional de Ujú. biodanza donde todo el mundo puede participar. Entonces va a ser un hito importante para nosotros para reconocer el legado de Rolando Toro, porque la danza hoy día se practica en todo el mundo. Además, hay una metodología para estudiar biodanza. Son 3 años y medio de estudio de biodanza. Ujú. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque es muy complejo el sistema. O sea, estamos hablando de que se toman aspectos biológicos, por ejemplo, de la evolución de la vida, cómo la evolución de la vida se está actualizando en cada uno de nosotros por el hecho de nacer, por Ujú. el hecho de nacer. Recordemos que eh, cuando se genera el encuentro del óvulo con el espermio, desde ese momento, toda la evolución pasa por el espermio hasta llegar a ser un bebé a los 9 meses y luego nace. Entonces, hay unos milagros de la vida que hoy día la cultura no los potencia. O sea, la Ujú. educación no potencia la vida, la educación no da cuenta de la maravilla que es el ser humano, sin negar que hemos dejado la embarrada. Claro que sí, pero es por lo Eh, mismo. Claro, es que ¿Cachai? ahí, Pame, hay algo como súper importante y que yo lo trato de reforzar mucho, que es una cosa es la vida y otra cosa es el sistema humano, el sistema de la especie humano, que es parte de la vida, ¿ok? Es la vida y es parte de la vida, pero la vida es mucho más grande. Entonces, cuando aparecen estos maestros que entregan estas informaciones, como Rolando Toro, de alguna manera la vinculación está en lo que es la vida, no lo que es el ser humano. ¿Se entiende? Exacto, claro, Entonces, tal en cual. ese sentido, Pame, eh, en algún minuto tú comentabas que, no ahora en la entrevista, cuando nos conocimos Ujú, en persona, ujú, que la biodanza tenía como cuatro partes, ¿no? Que en cada sesión y que igual tú dices, vas profundizando, pero ¿cuáles ujú. son las partes? Porque hay personas que dicen, ¿es una coreografía que me va a enseñar la PAME y yo tengo que aprenderla? ¿O qué es? ¿Me No, van a poner rock? ¿Me van a poner un vals? ¿Ya? sí, Entonces por ahí, cuéntame un poquito. sí. Mira, primero decirte que tal cual como veníamos hablando respecto de la vida, ¿no? El ser humano es parte de un ecosistema mayor. Y justamente la biodanza está basada en un principio que es el principio biocéntrico. El principio biocéntrico dice que es la vida, la fuerza de la vida es la que genera todo. Ujú. ¿Mm? O sea, es una conciencia mucho, mucho mayor. ¿Y cuál es el elemento que
que es el atractor de la vida, es el amor. El amor. ¿Mm? Entonces ahí podríamos hacer una entrevista completa acerca de esto, porque es muy profundo, ¿ya? Y esto tiene que ver con el amor, no el amor a mi compañero, a mi hija, no, con el amor como conciencia, El ¿ya? amor como energía creadora en el fondo, no el amor Exactamente, relacionado con la lógica del apego y la pertenencia. exacto, Es el exacto, amor es el amor, la energía de existir en el fondo. tal cual, tal Claro. cual. Y eso implica que por el hecho de existir, tú eres digno de moverte, de crear tu vida, de ser protagonista de tu vida, de constituir comunidad con otros, de tener un lugar, de disfrutar, Mm. ¿cachai? Entonces, esa es la propuesta de la biodanza, que podamos ir progresivamente, semana a semana, ampliando nuestra conciencia, llevándolo a nuestra vida cotidiana, con pequeños gestos, porque obviamente estamos en un entramado que es gigante, la cultura es gigante, ¿no? Pero podemos hacer transformaciones también desde micromovimientos en nuestra propia vida. ¿M? Y eso se da en la sesión. ¿Cómo? Ahora vamos a tu pregunta. Cuando yo entro a una sesión y entonces la profesora pone una samba, ¿ya? Entonces, a bailar libremente. Dice, ¿qué? ¿Cómo bailar libremente? Pero ¿cómo se baila la samba? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la vida no es un esquema, la vida no es una coreografía. Mm. Tú la vida la vives desde lo que tú sientes, de lo que te moviliza, de lo que quieres crear. ¿Mm? Entonces, baila libremente. ¿Cómo voy a bailar libremente si nunca he podido bailar libremente? Te fijas que ya hay La una resistencia. interpelación profunda, y hay una interpelación profunda a tu Claro, ser. claro. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces empezáis a moverte, bueno, como podís, más o menos al principio, ya, ok, vas mirando los otros, porque siempre hay este sentido de pertenencia, de aceptación del otro. ¿Mm? Entonces, al principio pasa mucho eso y es muy normal. ¿Mm? En la medida que vamos viendo que los otros se van soltando, yo también me voy permitiendo. En un primer momento siempre el permiso para explorar tu propio movimiento. Y claro, no es una coreografía, pero sí son ejercicios o danzas determinadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una cualidad del movimiento que se invita a empezar a incorporar nuevamente, es decir, la fluidez, por ejemplo. Si vamos a hablar de una danza de fluidez, yo te muestro cuál es la cualidad de movimiento. ¿Mm? Claro que yo llevo, no sé, 6 meses haciendo fluidez, entonces mi fluidez va a ser distinta a la tuya, que la vas a hacer por primera vez. Es lógico. Ya Ujú. no significa que te voy a exigir que hagas una fluidez con determinada característica, no. Te la muestro para que veas, porque además nosotros aprendemos, ¿no es cierto? Observando. Entonces te muestro cómo es la fluidez para que la veas y entonces tú las haces. Y las haces en el grado que tú puedas, en la medida que tú puedas. Y Y en eso está eso, perfecto. y en eso es súper valioso, Pame, lo que dices, porque, claro, el moverse está lleno culturalmente de ciertas restricciones. No puedes moverte así, eres loco, eres Ah, descoordinado, No, acá el tema del no sí. juicio Mm, es súper valioso, que también es importante que las personas comprendan eso, de que está ese respeto de cada uno en su ritmo o cada uno en su forma, ¿no? De sí, que si yo entendí la fluidez de una manera, no te voy a decir, hey, hey, así la fluidez no no, corre, o sea, lo estás haciendo claro, pésimo. claro. No, ¿sabes, Vale? Porque, mira, hay una invitación de la biodanza que tiene que ver con llegar a vivenciar. ¿Mm? Y la vivencia es un estado, es un momento en el cual tú puedes sentir realmente coherencia entre tu sentir, tu movimiento, el entorno. O sea, estar tan presente
que el juicio no No va, cabe. que no cabe, Mm. ¿cachai? Y eso implica que hay una, hay una capacidad para poder sostenerte a ti misma desde tu vulnerabilidad, desde tu fortaleza, desde tu belleza, desde también desde tu sombra, desde lo que no tienes, desde lo que no eres, pero sí eres. No soy Ujú, eso, pero sí soy esto. ujú. Y esto que soy, tengo pleno derecho a manifestarlo en el mundo, con amor, con respeto, con coherencia, con cuidado por mí, con cuidado por el otro. O sea, hay mucho de ir comprendiendo cuáles son mis límites y los límites del otro también en un inicio. ¿Ah? Ujú. Porque tenemos mucha idea de que los límites es la distancia, sobre todo después de la pandemia, ¿vale? Sobre todo después de la pandemia que quedamos, ahora estamos viendo el desastre que nos dejó la pandemia en términos de confianza, De de vincularnos, claro, de ¿cómo nos vincularnos. vinculamos? Exacto, exacto. Entonces, el hecho de yo conocer mis límites, sabes que hasta acá nomás puedo conversar contigo hoy día. Y está bien, no significa que ni te voy a matar, ni te voy a contar un dedo, ni te odio, ni te voy a pelar con otro. No, sabes que hasta acá puedo. Claro. Y eso lo vamos explorando a través del movimiento y de la música y del estar con otros. O sea, yo el hecho de, por ejemplo, hacer una sincronización, ¿qué significa una sincronización? Yo estoy con otra persona tomada de las manos con una música, con un ritmo determinado. Si yo voy moviéndome a mi ritmo, pero siento que la otra persona me tira, entonces, ¿qué hago yo? ¿Lo voy a tirar? Para, para, para darle, decirle, ¿sabes que no me tires? Lo voy a mirar. Voy a mirar para el otro lado, me voy a reír. ¿Qué hago yo cuando me siento tironeada por otro? ¿Te fijas que ahí empiezan a trabajar las metáforas que Claro, cada uno va a ir llevando a su propia vida, por supuesto? Porque puede ser que a mí me tiren y me dé risa y yo no pasa me lo nada, paso, claro. claro, Pero pero otra puede ser que persona al se otro puede le, sentir bloqueado, pero por claro, es supuesto, como... puede ser violento para la otra Exacto, persona. exacto. Entonces, ¿cómo yo voy manejando eso? Porque también hay otra cosa que no hemos, que hay dos partes en la sesión. Una parte que es donde conversamos y nos expresamos verbalmente y otra parte donde dejamos la palabra un poquito guardada y nos vamos solo al movimiento. Entonces nos expresamos, nos comunicamos a través del movimiento, del gesto facial, eh, eso. ¿Mm? Entonces, también ahí se da otro nivel de conciencia porque no estamos usando la palabra. La palabra también está muy robada, ¿no? Claro, Sí, sobreestimulada, sobrevalorada, sobreestimulada y al mismo, claro. claro, y al mismo tiempo es como que le hemos robado a la palabra una profundidad tremenda, el lenguaje. ¿Ah? Entonces, dejamos que expresarnos de otra manera para la siguiente sesión. Volvemos a esta primera parte de la ronda donde expresamos cómo nos sentimos en la sesión anterior. Y también podemos expresar otras cosas, ¿ya? Porque no necesariamente no es terapia, no vamos a hablar de nuestros conflictos, nuestros núcleos patógenos, no. Vamos a hablar de cómo nos sentimos, cómo estamos, y ahí usamos la palabra. Ujú. Entonces, dentro de de la segunda parte, donde bailamos, claro, están esta pulsación, ¿no? Esta pulsación entre yo, el grupo, después de a dos, de a cuatro, y así me voy conociendo también en este movimiento y en esta pulsación donde voy compartiéndome y voy también mostrándome en esta grupalidad, cómo me voy sintiendo yo en la grupalidad. Entonces, te fijas que tiene niveles en los que, claro, vamos a estar ahí y va a ser, digamos, entretenido, pero la verdad es que la propuesta de la biodanza es hacer una transformación existencial. Es que tú realmente puedas recuperar todos tus recursos y ponerlos en la vida, ponerlos a disposición de la vida. Claro, hay la lógica del reconocer los recursos y después, claro, te familiariza y lo llevas a tu cotidiano.
Recuerdo una de las experiencias que fue muy chistosa, que te la comenté, que es esta cosa de fijarte cómo caminas, que, o sea, todos caminamos y a veces Sí. estamos tan en la mente. Yo me Ujú. acuerdo que más de 15 años atrás, que yo trabajaba en el centro, entonces en el centro yo parecía Speedy González, ps, 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 por Sí. todo, entonces me dirigía a mi cabeza, no me dirigía a los pies. Entonces veo ese extremo que yo Mm. viví, que yo experiencié, Sí, total. a esta sesión que tuvimos, donde era como poner la planta del pie, todo, tomar una hiperconciencia Mm. y encontrar un ritmo. Entonces me causó tanta como alegría ese reencuentro. Obviamente ya llevo años caminando más lento, para que la gente no se confunda. Pero el tema es que un día lo hice en la calle paseando a mi perro. Mm. Entonces yo Sí. figuraba así, como muy caminar en conciencia en la calle, y me encantó darme ese permiso. Me Mm. encantó darme ese permiso. Entonces, es como un poco comparto esto a quienes nos están escuchando, porque de alguna forma se puede integrar no de una manera seria, no de Mm. una manera dogmática, sino que se integra también desde lo divertido. Es un juego de integración, ¿no? Sí, sí. Sí, porque mira, estamos tan llenos de exigencia. O sea, en este momento todo es una exigencia. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser muy actualizados, tenemos que ser tecnológicos, tenemos que ser flacas, tenemos que ser bonitas, tenemos que ser buenas mamás, tenemos que ser además, tener la casa estupenda. O sea, estamos llenos de exigencias, llenos. O Sí. sea, la cultura de la exigencia hoy día lo único que hace es dicotomizar toda nuestra experiencia. Entonces, eh, la biodanza propone que tú, desde tu sensibilidad, puedas reconocer Mm. qué necesitas para vivir realmente, para ser, para sentirte cómodo contigo misma, para tomar protagonismo de tu vida y no sentir que el mundo, no sé, te tocó vivir ahí y Y tenés que hacer las listo, cosas que el claro, mundo claro. dice. Ah, entonces, La resignación de la frase sí, terrible de que la vida es así, que para mí es como que me pusieran una barra de cemento, decir, la vida es así. No, 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 la vida no es así. no, exactamente, no. Entonces, el permitir explorar y todo es como una tremenda llave. Pame, Sí, la y hasta música. dónde realmente podemos. Porque también a veces eh, tenemos esta cosa media mesiánica y no, eso también tiene que ver con los límites. ¿Hasta dónde realmente yo puedo transformar mi vida? Y si la quiero transformar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cachai? No es como, ah, ya, dejo todo y me importa todo un pito y me voy y no sé qué. No, no, porque hay una responsabilidad con el otro que está al lado mío también. Ujú. ¿Cachai? Hay una responsabilidad conmigo misma y con el otro. Entonces, ¿cómo yo hago esa transformación de una manera coherente? Es un proceso también, es un camino. En ese sentido, si uno, el tema de lo que acabas de decir con el tema de los límites también, eh, a mí me ha tocado como mi experiencia terapéutica de ver que algo que está muy extendido, hombres, mujeres, distintas edades, Mm. es que la conciencia del respeto hacia sí misma o hacia sí mismo se entendió por demasiado tiempo como egoísmo. Claro. Ismos, ¿no? Egoísmo, velas por ti y tal, y no tiene nada que ver. Es respetarse, es cuidarse, es identificar el Mm. límite, y eso implica el respeto que el otro también está haciendo su propio camino, que el otro también está en búsqueda, en comprensión de sus límites, por lo tanto no tengo que meterme allá y se respeta. Pero primero Mm. me respeto yo. Primero me Claro. comprendo yo, me sostengo yo. Entonces, esto que te comento, frente a ese ejercicio de tomarse las manos, Mm. es muy potente porque se ve un ejercicio muy simple, pero es muy potente porque una persona que no tiene conciencia del respeto a sí misma,
hacia sí misma, en mi caso, implica que si el otro va a un ritmo, yo también tomo el ritmo. Claro, claro. Yo hago lo Es mismo que, que el otro, porque me es evito que a un veces es tremendo más fácil. conflicto, me evito el Sí, conflicto, me claro. evito de que me diga, ay, que es pesada, me evito cualquier Sí, cosa. Hagamos lo mismo que estás haciendo tú. Me entrego, no hay límite, chao. sí, Entonces te das cuenta claro. que eso es lo valioso de alguna manera, que cada Sí, uno de los ejercicios te está aperturando una conciencia de quién eres tú. sí. Nos quedan poquitos minutos, entonces quería Ya. preguntarte también, el tema de la música, Ujú. ¿hay una Sí, sugerencia de música para cuando se hace sí, biodanza? ¿Puede ser cualquier sí, música? ¿Cómo es eso? Esa sí. selección que Mira, hay. hay selecciones de música que evidentemente fue desarrollada por Rolando Toro. Rolando Toro fue increíble, realmente creativo. O sea, hay más de 300 ejercicios en biodanza, hay más de 30 extensiones que son talleres de profundización. Em, en cada taller de extensión de, por ejemplo, no sé, el I Ching, danzar el I Ching, él hizo ejercicios para cada uno de los resultados del I Ching con música. No, es extraordinario. Realmente se puede navegar en la biodanza por muchos años sin repetirte la experiencia, ¿no? Siempre va a ser nueva. Nosotros también decimos eso siempre. La ronda siempre es nueva, porque la vida es así, todos los Claro. días es una vida nueva, ¿no? Entonces, bueno, la música es, efectivamente hay elencos de música. El primer elenco fue desarrollado por Orlando Toro y obviamente con el paso del tiempo también hay que acomodarse digamos, a los cambios también y a cómo también hacer atractivo, por ejemplo, para los adolescentes, ¿no es cierto? Ujú. Hay músicas que, claro, tienen que ver con las generaciones, pero básicamente la música en biodanza tiene una cualidad que significa que debe ser orgánica. ¿Qué significa esto? Que no sea una música estridente, que no sea una música, por ejemplo, que tenga staccatos, así, que haya divisiones entre las... Te congelaste, Pame. No sé si nos quedan poquitos minutos y justo te congelaste. No sé qué pasó. Ahí te Ahora, escucho bien, ahí, de hecho. Ahí ahora sí, sí ya, sí, estamos. porque ahí me está... Sí. Entonces la música es una invitación a volver a lo orgánico, ritmos del corazón, un respirar más melódico, todo lo que nos ayude a volver a nosotros nuestros ritmos naturales, a los Ujú. ritmos conectados con la naturaleza, que están en nosotros, que tienen que ver con los ritmos circadianos también. ¿Cómo nos vamos a dormir? ¿Qué necesitamos para estar más tranquilos, para bajar el cortisol, para entrar en estados de mayor calma, que nuestro sistema nervioso se regule? Tiene que ver con eso la música. La música es un componente bien Ujú. importante en la vida. Pame, Eso. y en relación a los grupos, ¿hay edades? ¿Se sugiere un cierto edad o ciertas características? ¿Cómo un poco la conformación de tipo de personas? Nos queda un minuto y medio, así que Ya, mira, vamos por ahí. principalmente yo te diría que la vida está conformada por la diversidad y la diversidad es un valor. Entonces, generalmente lo que yo recomiendo es que hayan grupos de diversa edad, ¿ya? Porque a una persona mayor le hace súper bien bailar con una persona más joven y así. Y el joven aprende del mayor también. Pero hay casos en que por las características de los grupos sí se hacen como grupos especializados. Por ejemplo, mujeres con cáncer o personas en los hospitales o personas en las cárceles, en fin, niños en los colegios, también por edad. Depende más bien de los contextos y de los objetivos de la propuesta de biodanza. Bien. Gracias, millones. Gracias a Para ti. quienes nos escuchan, van a quedar tus datos, así que si te quieren contactar, quieren hablar contigo, preguntarte, lo pueden hacer porque los datos van a quedar acá, y en YouTube, en Spotify y van a quedar en Instagram. Súper, los dejo Gracias, invitados a Pame. todos a biodanza. Vamos a hacer un ciclo. A propósito, te cuento, vamos a hacer un ciclo con los 12 curadores de las flores de Bach. Vamos a danzar los 12 curadores ahora desde septiembre, octubre y noviembre.